Bienvenidos a esta predicación virtual de la Iglesia Cristo Rey Eterno para el domingo 13 de febrero. El llamamiento a la adoración la tenemos en el Salmo 104, versículo 31, que dice así: que la gloria del Señor perdure eternamente, que el Señor se regocije en sus obras. Muy bien, para preparar nuestros corazones para escuchar la predicación, vamos a escuchar antes estas alabanzas. Bienvenidos a una predicación más de la Iglesia Cristo Rey Eterno. Seguimos en la serie Un Rey Sabio y el título del mensaje del día de hoy es La gloria del Señor en su nueva casa. El texto que vamos a leer el día de hoy viene de la Primera Reyes, el libro Primero de Reyes, capítulo 8, versículos 1 al 11. Primera de Reyes 8, versículos 1 al 11.
Vamos leyendo la palabra de Dios. Dice: entonces el rey Salomón mandó que los ancianos de Israel y todos los jefes de las tribus y los patriarcas de las familias israelitas se congregaran ante él en Jerusalén para trasladar el arca del pacto del Señor desde Sión, ciudad de David. Así que en el mes de Etanium, durante la fiesta del mes séptimo, todos los israelitas se congregaron ante el rey Salomón. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los sacerdotes alzaron el arca con la ayuda de los levitas y la trasladaron, el arca del Señor, junto con la tienda de reunión y con todos los utensilios sagrados que había en ella. El rey Salomón y toda la asamblea de Israel reunida con él delante del arca sacrificaron ovejas y bueyes en tal cantidad que fue imposible llevar la cuenta. Luego los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Señor a su lugar en el santuario interior del templo, que es el lugar santísimo, y la pusieron bajo las alas de los querubines. Con sus alas extendidas sobre ese lugar, los querubines cubrían el arca y sus travesaños. Los travesaños eran tan largos que sus extremos se podían ver desde el lugar santo, delante del lugar santísimo, aunque no desde afuera. Y ahí han permanecido hasta hoy. En el arca solo habían las 2 tablas de piedra que Moisés había colocado en ella en Horeb, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas después de que salieron de Egipto. Cuando los sacerdotes se retiraron del lugar santo, la nube llenó el templo del Señor. Y por causa de la nube, los sacerdotes no pudieron celebrar el culto, pues la gloria del Señor había llenado el templo. Vamos a orar. Padre nuestro, te pedimos, Señor, que ilumines nuestras mentes, nuestros espíritus y nuestras almas, Señor, a través de tu Espíritu Santo, para que, Señor, aprendamos y nos nutramos de tu palabra el día de hoy. En nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Una de las cosas más satisfactorias debe de ser el poder construir tu propia casa. Imagínense poder construir tu propia casa y después mudarte a vivir en ella. Sería una locura el construir una casa y no irte a vivir a ella, que la casa quedara vacía, sin que se convierta en el calor de un hogar. La semana pasada, en el mensaje del pastor Toño, escuchamos cómo con un esfuerzo diligente y paciencia se termina de construir el templo. El templo es como una casa, la casa del Señor. Y también escuchamos la semana pasada cómo ese templo físico es lo que ahora es el templo del cuerpo de Cristo, en el que hoy habitamos todos los que formamos parte de su nuevo pacto. El templo ya está terminado. El esfuerzo y trabajo de días, meses y años está terminado. Los artesanos pueden estar orgullosos de su trabajo. Solamente falta que llegue a habitarla el dueño. Vamos a dividir el mensaje del día de hoy en 3 partes. El rey unifica, el rey recuerda y la casa se habita. El rey unifica, el rey recuerda y la casa se habita. Empecemos a analizar cómo el rey Salomón unifica a la gente, de los versículos 1 al 4. En el versículo 1 dice que el rey Salomón mandó que los ancianos de Israel y todos los jefes de las tribus y los patriarcas de las familias israelitas se congregaran ante él en Jerusalén con el objetivo de trasladar el arca del pacto del Señor desde Sión, la ciudad de David. Este es un proceso solemne, pero también es uno en el que el rey requiere de la participación
de todos. Es importante la participación del pueblo de Israel para honrar a Dios, pero también para unificar y fortalecer el reinado del rey Salomón. Y entonces el siguiente paso, después de terminar el templo, es el de mover el lugar de adoración de su lugar actual, en Sión, que es la ciudad de David, al nuevo templo. Y para eso hay que mover el arca del pacto. En el segundo libro de Samuel, capítulo 5, se relata que los jebuseos vivían en Jerusalén. Y entonces David, al atacar la ciudad, logra tomar la fortaleza de Sión. Y en ese lugar es en donde David establece su base, la base para su reinado. Es ahí en donde se encontraba desde entonces el arca del pacto. La distancia de ahí al nuevo templo no es larga, se puede hacer en solamente 30 minutos caminando. Pero Salomón pide la participación de todos, y lo que vemos en el versículo 2 es que todos participan. Y entonces dice en el versículo 2 que en el mes de Etanium, durante la fiesta del mes séptimo, todos los israelitas se congregaron ante el rey Salomón. Escoge Salomón la fiesta que se celebraba normalmente durante los meses de septiembre y octubre, en la que los israelitas dejaban sus casas y vivían en casas de campaña, como si estuvieran de campamento, para recordar el tiempo en el que vivieron en el desierto como nómadas y cómo había sido que Dios los protegía y proveía. Entonces en el versículo 3 y 4 leemos que cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los sacerdotes alzaron el arca con la ayuda de los levitas y trasladaron el arca del Señor junto con la tienda de reunión y con todos los utensilios sagrados que había en ella. Estando todos reunidos, la unión de todo el pueblo a través de sus jefes de familia y ancianos emprenden el proceso de mover el arca, es decir, el lugar de adoración, al nuevo templo, junto con los utensilios, a moverlo todo a su nueva casa. Pero el rey recuerda. El rey Salomón recuerda hacer todo conforme a lo que Dios estableció desde los tiempos de Moisés, referente a la manera de hacer estas cosas. Primeramente, los sacerdotes y los levitas son los únicos que pueden efectuar esta labor y para quienes Dios los tiene destinados. El rey Salomón recuerda hacer lo que a él y a los demás les corresponde. Cada quien tiene su rol dentro de este proceso. Salomón tiene cuidado de no ofender a Dios y que lo que debería de ser una gran bendición se pudiera convertir en una maldición para el pueblo. Y entonces vemos en el versículo 5 que el rey Salomón y toda la asamblea de Israel reunida con él delante del arca sacrificaron ovejas y bueyes en tal cantidad que fue imposible llevar la cuenta. El rey Salomón y los demás van por delante haciendo los sacrificios exactamente tal y como lo hizo su padre David. En 2 de Samuel 6:7 nos dice: David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia del Señor. Salomón recuerda hacer lo que le corresponde y que su padre, el rey David, había hecho. Después nos dice el versículo 6, dice: luego los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Señor a su lugar en el santuario interior del templo, que es el lugar santísimo, y la pusieron bajo las alas de los querubines. Los sacerdotes llevaron el arca hasta el interior del templo, hasta el lugar santísimo. Recordemos que el templo tenía 3 secciones. La parte exterior, pero dentro de los muros del templo, la cual se encontraba al aire libre, es decir, no tenía techo,
y en donde se realizaban los sacrificios. Después estaba la parte interior del templo llamada santuario o el lugar santo. Y detrás de este santuario había un pequeño cuarto sin ventanas al que se le llamaba el lugar santísimo. En este lugar santísimo se encontraban los querubines y era el lugar reservado para Jehová y el arca del pacto. Es ahí que los sacerdotes instalan el arca. Y en el versículo 7 nos dice que con sus alas extendidas sobre ese lugar, los querubines cubrían el arca y sus travesaños. Los querubines, figuras de ángeles con alas, tenían bajo sus alas el arca e inclusive los travesaños. Y el versículo 8 nos dice que los travesaños eran tan largos que sus extremos se podían ver desde el lugar santo, delante del lugar santísimo, aunque no desde afuera. Y ahí han permanecido hasta hoy. La función de estos travesaños era el poder cargar el arca, entre varias personas, pero estar lo suficientemente distanciado para no correr el riesgo de tocar el arca, ya que el tocar el arca resultaba en la muerte. Y nos dice el texto que ahí han permanecido hasta hoy. Esta pequeña frasecita que tenemos aquí es para darle continuidad al pueblo, para que el pueblo entendiera que iba a haber continuidad en el reino de Dios. El versículo 9 nos dice que en el arca solo estaban las 2 tablas de piedra que Moisés había colocado en ella en Horeb, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas después de que salieron de Egipto. Deuteronomio capítulo 10, versículo 2, Dios le dice a Moisés, porque recordemos que esta fue la segunda ley. Las primeras tablas habían sido destruidas. Y Dios le dice a Moisés, yo escribiré en estas tablas las mismas palabras que estaban escritas en las primeras. Y después las guardarás en el acta. ¿Cuál es el significado de las tablas que se encuentran dentro del arca? Éxodo capítulo 34, versículos 27 y 28. El Señor le dijo a Moisés, dice, pon estas palabras por escrito, pues en ellas se basa el pacto que ahora hago contigo y con Israel. Y Moisés se quedó en el monte con el Señor 40 días y 40 noches, sin comer ni beber nada. Ahí en las tablas escribió los términos del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Las tablas contenían los 10 mandamientos y el pacto que Dios había hecho con su gente. Deuteronomio 4:13 dice, el Señor les dio a conocer su pacto, los 10 mandamientos, los cuales escribió en 2 tablas de piedra y les ordenó que los pusieran en práctica. El arca contiene el pacto que Dios hace con su pueblo y que el pueblo debe de poner en práctica. Ahora, ¿cómo pudiéramos nosotros aplicar lo que hemos visto hasta ahorita de parte de un rey sabio? ¿Qué podemos aprender de lo que hemos visto? Primeramente, que un líder incluye a los demás. Los demás son invitados a formar parte. Es sabio no excluir a los demás. Es de sabios no trabajar solo. Y vemos cómo el rey Salomón lo hace, incluyendo al pueblo. Y lo segundo que podemos aprender de esto es que las tradiciones nos ayudan a recordar y a dar sentido a nuestro existir. Y pueden servir para instruir a los demás. Es sabio saber cómo utilizar las tradiciones. Nuestra tercera parte del mensaje del día de hoy tiene que ver con la casa. La casa se habita. Versículos 10 y 11. La casa se habita. Una manera más práctica de poder entender el rol del arca, es la siguiente. Imaginen ustedes una silla especial para una persona especial de la familia. Si pensamos en el templo como en una casa,
si trajéramos nosotros esta silla especial al lugar indicado de la casa. Y porque ahí es donde se va a sentar el abuelo o la abuela o el padre o la madre. Y esa silla la podríamos poner enfrente de la chimenea, enfrente del televisor o enfrente de una ventana que tiene una muy buena vista. Y después traemos al miembro de la familia que va a utilizar esa silla. Claro que aquí estamos hablando de Dios y no de una persona, lo cual quiere decir que el arca no necesariamente es como una silla, más bien es como si fuera un trono, como si fuera el aposento de Dios. Y la recámara especial del Señor, en donde el Señor habita con su pueblo, ya está terminada. Solo falta llevar su trono a esa recámara y esperar a que Dios llegue a habitarla. Pero qué interesante que el arca o el trono de Dios se encuentra no en las cosas que nosotros hacemos, no en un pacto que el hombre hace con Dios, sino está basada en el pacto que Dios hace con nosotros. Su trono es la promesa que Él nos hace a nosotros y nosotros, nuestra parte es obedecerla para tener vida. Vemos en el texto que no tuvieron que esperar mucho para que Dios bajara a habitar su casa. En el versículo 10 nos dice que cuando los sacerdotes se retiraron del lugar santo, la nube llenó el templo del Señor. Dios mismo llega a habitar el templo. En cuanto salen los sacerdotes, llega el Señor. El Rey de Reyes llega a su lugar santísimo. Éxodo capítulo 40, versículos 34 y 35, dice lo siguiente. En ese instante la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no podría entrar en la tienda de reunión porque la nube se había posado sobre ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. ¿Se les hace similar lo que acaba de suceder? Porque en el versículo 11 nos dice que por causa de la nube los sacerdotes no pudieron celebrar el culto, pues la gloria del Señor había llenado el templo. Ni siquiera pudieron celebrar el culto. La presencia de Dios se los impide. No pueden más que maravillarse con la presencia del Dios Todopoderoso. Vamos tratando de concluir este mensaje. El haber terminado de construir la casa y después no invitar al dueño sería un desperdicio. Sería una tarea no concluida. Dios mora con el pueblo de Israel en este trono, en ese templo. Y así es durante un tiempo. Un lugar para alabar a Dios y para que Dios esté con su pueblo. Pero no sería así para siempre. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, Jesús interactúa con una mujer samaritana y ella le pregunta que en dónde debemos adorar a Dios. Y Jesús le responde del versículo 21 en adelante. Y le dice, créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Ya no es necesario el templo. Ya no es necesario el lugar santísimo para que lo habite Dios.
ya no es necesaria el arca del pacto. Esas cosas ya pasaron y de hecho, aunque el texto nos dice que han permanecido ahí hasta hoy, ya ni siquiera existen. Cristo dijo que el nuevo pacto es su sangre y que el sacrificio una vez y para siempre, para todos los que están llamados a invitarlo a que haga su morada en nosotros. ¿Y tú? ¿Ya tienes tu casa lista para que llegue el Espíritu del Señor a morar en ella? No se requiere que la casa sea perfecta, solamente que lo recibamos. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, que decidiste acercarte a nosotros cuando nosotros estábamos lejos de ti. Señor, que hiciste un pacto con Moisés, que ese pacto se mantuvo, Señor, y que ese pacto se renueva con la sangre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos a recibirte en nuestro corazón el día de hoy y para siempre. En el nombre de tu Hijo amado oramos. Amén.